fraude electoral también implica el no cumplir las reglas del juego durante el proceso electoral. ¿Que hay personas fallecidas en el padrón? Sí. El CNE queda sordo, ciego y mudo ante el tema de la licencia del presidente de la República. Estamos inmersos en una campaña electoral con la participación de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, así también como candidatos a la Asamblea Nacional, que comprende esto, candidatos nacionales, provinciales, distritales y de las circunscripciones del exterior. Pero cuando un ciudadano va a las urnas a depositar su voto, su voluntad popular, ¿cómo se hace para garantizar que esta voluntad popular sea respetada? Hay muchos criterios y ahora pues se habla inclusive ya en voz alta de que el fraude electoral podría estar presente en estos procesos electorales. ¿Es factible o no es factible de cometer un fraude electoral en estas circunstancias en las que estamos viviendo en este momento? Es el tema que lo vamos a abordar con el licenciado Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral y también vocero de Voces por la Democracia. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Usted nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal, suscríbase, nos ayude, toque la campanita inclusive. Y también los likes y los comentarios son importantes para ir contextualizando este tipo de contenidos y de entrevistas. También estamos en las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y en TikTok. Allí va a encontrar usted resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y la coyuntura permanente, diaria. Al momento de que se produce la noticia, lo va a ver usted en las redes sociales de Global Opinion. Así que también síganos en nuestras redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. Gracias, Fausto, por estar presente en esta programación. ¿Es factible o no es factible en este momento hablar o pensar en tema de un fraude electoral como se está planteando, como se está manifestando en diferentes sectores? Creo que siempre es factible que haya algún tipo de irregularidad en cualquier proceso electoral, si no, ni siquiera existiría la palabra fraude electoral. O sea, que se puede hacer algo o alguien quiera hacer algo, siempre es factible que eso exista. ¿Cuán fácil o difícil es? Pues depende de la administración del proceso electoral, es decir, depende de la autoridad del Consejo Nacional Electoral. De manera general, creo que se habrán tomado las medidas pertinentes en cuanto a los niveles de seguridad. Pero el proceso electoral es un proceso desconcentrado, donde participan como 300.000 personas. Entonces, ¿por qué? Son los miembros de las juntas receptoras del voto. Voy a ir a lo concreto. Es decir, ¿dónde hay la posibilidad de cambiar datos? Entendido el fraude como cambio de datos, como cambio de resultados. Porque en la acepción más amplia, fraude electoral también implica el no cumplir las reglas del juego durante el proceso electoral, por ejemplo. Pero si nos vamos a la acepción como a propósito de eso, ¿tú crees en este caso que entonces hay un fraude porque no se cumplen de pronto con la normativa del Código de No la es lo que Democracia? yo creo o no creo. Yo estoy diciendo cuál es la definición que hace el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su oficina especializada, el CAPEL, el Centro de Asistencia, ¿no es cierto? Ahí se define el fraude de manera amplia, mucho más allá de la acepción que aquí y en la mayoría de países se usa para fraude. Fraude es cambio de resultados. El uno sacó 10 y el otro sacó 8, pero no es así, sino que era 11, 9. Me estoy inventando, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, creo que, a propósito de esta segunda pregunta tuya, creo que el contexto en el que vamos al proceso electoral
porque el fraude entendido como cambio se produciría el 9, el 10 de febrero, ¿no es cierto? Claro, en este cuando comience a darse antecedente, el conteo, ¿no? cuando ya se hace el sufragio, pues, Claro, ¿no es cierto? y se den los resultados. Porque el fraude también puede ser que no se reciben los votos de determinadas gentes, o sea, procesos fraudulentos en la historia de los países del mundo son Mira muchos. que hemos hablado también de ese tema, que los muertos votan, inclusive acá en nuestro medio. Yo no creo que eso sea cierto. Por el tema del padrón Eso no electoral. creo. Yo personalmente no creo que eso sea cierto. Estoy convencido de que no es cierto. ¿Que hay personas fallecidas en el padrón? Sí. Mi padre está ahí todavía y tendría 100 y pico de años. Todavía está en el padrón activo, Claro. digamos, en este caso. Sí. Aparece ahí en el padrón. Y entonces, ¿esa es responsabilidad de quién? Hay dos instancias. Del que son registro civil, Dos ¿no? instancias. El registro civil y el Consejo Nacional Electoral. Porque si bien quien puede dar de baja a una persona del registro de ciudadanos, que es diferente al registro electoral, es el registro civil, el CNE tiene la obligación de coordinar. ¿Es depurarlo de pronto? No, la depuración la puede hacer solo el registro civil. El registro civil, ¿ya? La única entidad que puede decir que Osvaldo Morocho o Fausto Camacho ya no es un ciudadano porque está fallecido es el registro civil. El CNE puede conocer el caso que yo te ponía y sin embargo él no puede hacer nada para decir yo sé que está muerto y hay que sacarlo. Ya, pero ¿cuántas veces hemos hablado igualmente de que la coordinación que existe entre el No registro existe civil sino y el CNE una coordinación muy elemental. para depurar en este caso el padrón electoral? Yo creo que hace falta procedimientos mucho más claros por parte del propio CNE y exigentes, o sea, hacer un plan de ejecución permanente, porque es probable que en un momento se hizo un plan especial de depuración. Yo mismo fui parte de eso, de ejecutor de eso, y se depuraron más de 400,000 ciudadanos que ya estaban fallecidos, ¿ya? Pero deberían haber procedimientos. Oye, es un número altísimo, 400,000, Sí, pues, pero que estaban en el padrón. Sí, así es, pero ¿qué es lo que pasa además? Pero piensa mal y acertarás, pues. No, ¿por qué? ¿Por No, qué a estaban ver. en el padrón tantos? Porque el registro civil vivía una crisis monstruosa antes de la modernización. Y entonces, obviamente, no habían procedimientos claros, no había tecnología, no había dinero, no había nada de eso había. Eso empieza a existir una vez que se da la modernización del registro civil y se tecnologiza el registro civil. Entonces, efectivamente, todo lo que hay ahora, desde la modernización para adelante, en general, creo que está bastante bien. Habría que ver, yo ya no tengo una relación directa, digamos, los procedimientos, pero presumo que sí, porque en la informática es mucho más fácil hacer los controles. La parte que aún falta de depurar es lo que viene de una base de datos vieja, que no fue detectado a tiempo el fallecimiento y que están allí personas. En el padrón electoral deben existir varias personas por encima de los 110 años, que estoy seguro que están muertas. Pero quien tiene que hacer el procedimiento para retirarlos del padrón es el registro igual de civil. pronto ciudadanos que no están acá en el país. Pero ahí hay salieron. que tomar decisiones, ¿no es cierto? Y esa es otra parte. Vamos a ir entonces al tema del padrón. Hay 3 millones de ecuatorianos que están en el exterior, más o menos, se dice que más, ahora se habla de un flujo migratorio de casi 400,000 personas Así es. durante los últimos meses, el último año y el anteaño pasados. Entonces, ¿ellos dónde están? Están en el padrón, pues. Y deben estar en el padrón porque no están muertos. Ya, pero hay un padrón pasivo para el efecto. No, el padrón pasivo para el efecto es siempre y cuando haya existido la voluntad de estar en el padrón pasivo. Entonces, creo que las reglas que se aprobaron en la Asamblea Nacional son insuficientes. Sin embargo, desde mi punto de vista, la facultad plena la tiene el Consejo Nacional Electoral para dictar un reglamento con capacidad. Esa capacidad de dictar los reglamentos la tiene por norma constitucional el CNE. Lo que haga falta para depurar de manera más eficiente el padrón, en este caso no necesariamente los muertos, las personas que estando en el exterior, ¿no es cierto?, no han hecho cambio de domicilio, porque claro, yo puedo saber que alguien esté en el exterior de mi propia familia y yo no le puedo dar haciendo el cambio
Quien tiene que hacer el cambio es la persona que está en el exterior. Desde luego. Porque es un trámite personalísimo. ¿Tú le ves que por el lado del padrón electoral no incide mayormente como para decir a través de este padrón vamos a hacer un fraude electoral, van a votar los por muertos? una sencilla razón. Vamos a hacer que voten los muertos, necesitas las cédulas de los muertos. Entonces, cada ciudadano que vota fraudulentamente en ese caso, ¿no es cierto?, debe tener una cédula. Entonces, si tú vas a falsificar, llamémoslo así, o a hacer fraude de 10,000 votos, necesitas 10,000 cómplices. Claro. Eso no funciona, Es muy eso no difícil, es así. muy complicado. Claro, y unos costos monstruosos, ¿no es cierto? No, yo no creo que tal vez en el pasado, cuando la tecnología no era la que es ahora, donde además era muy fácil obtener una cédula falsa, yo creo que por ahí no es el tema. Sino por dónde, Fausto, por dónde podría darse una posibilidad, una eventualidad, porque pero yo te estaba diciendo, ello. hay 300,000 personas que cuentan los votos. Entonces, que el fraude esté hecho porque la composición de las mesas electorales es una composición que permite que coludidamente actúen fraudulentamente 4 miembros de la Junta para poner más votos o menos votos a un candidato, tampoco es una cuestión, no digo que no se pueda hacer, pero tampoco es muy factible de hacerlo. No es fácil. Además tienes observadores, ¿no? Tienes delegados, tienes observadores, tienes gente que está ahí. O sea, yo creo que, no digo que eso no sea posible. Es posible, sin embargo, no creo que eso es lo que llegue a suceder. Pero ¿Dónde tú están? has visto que hay papeletas ya subrayadas. Yo no he visto nunca. Las denuncias que se han Las hecho. denuncias son, después aclaras, las denuncias son las papeletas que están usando las encuestadoras que hacen boca de urna. Entonces las denuncias no necesariamente todas son reales. Podría ser alguna que sea real. Y si es que eso se llegara a suceder, el CNE tiene la forma de cómo comprobar si son o no son. ¿Por qué? Porque las papeletas se imprimen con determinadas características de seguridad, claro, que puedes mirar si son reales o no son reales. Es decir, entonces, no el padrón, no las juntas receptoras del voto, no este tema de papeletas. Yo no digo un no absoluto, un no, o sea, poco probable o casi imposible, que podría existir. Pero además, ¿para cuánto? ¿Para llevarte 10 votos en una junta? ¿Para llevarte 5? Si es que quieren hacer, entonces creo que han encontrado en otras ocasiones mecanismos mediante los cuales llevan adelante este cambio de resultados, y es en las actas que finalmente quedan suspensas. ¿Ya? ¿Por qué? El CNE, y de acuerdo a la ley, hacen las actas van a un centro de escaneado, ¿no es cierto?, de procesamiento, se escanean las actas, las imágenes son transmitidas a un computador central, a un servidor, y desde allí son distribuidas para que haya 2 procesos. El uno, un reconocimiento automático de caracteres que hace el propio computador, digamos así, el sistema, y el otro es la digitación que hacen digitadores, es una digitación que se denomina anónima. Es decir, tú estás digitando cifras que te aparecen las imágenes en las pantallas, pero no sabes de qué candidato es. Ya. Entonces, si es lo que digita el digitador y lo que reconoce el sistema es lo mismo, esa acta es considerada válida, ¿no es cierto? Y pasa a totalizarse, porque la totalización de actas es la operación más sencilla, es una suma. Sí, claro. Porque el candidato verde aquí tuvo 5, acá tuvo 10, acá 50, se van sumando, y el máximo de sumandos que tiene son 41,000, porque son 41,000 mesas o juntas receptoras del voto. Sí. Entonces es una operación aritmética sencillísima. ¿Ya? Y las que no coinciden quedan las que no coinciden, ¿en qué porcentaje no coinciden? ¿Cómo es? Se suspenden, o sea, no son válidas, no son validadas automáticamente por el sistema, luego de este procedimiento que hemos dicho. Las que no cuadren, vamos a poner un ejemplo para que nos pueda entender la gente. Tú tienes, cada mesa votan 350 personas. Esas 350 personas normalmente llegan a votar 310 o 315, por ahí. Esas que no votan son las que, estando en el padrón, no se acercaron. Claro. Ya.
Es el ausentismo, ¿no? Es el abstencionismo o ausentismo, como quieras llamarlo, y ahí están justamente los muertos, ahí están los que están en el exterior, ahí están todas esas personas, ¿ya? ¿Por qué? De 13.700.000 que hay ahora en el padrón, yo creo que tendremos en esta ocasión una concurrencia de alrededor de 11. Ahí hay 2 millones y pico de personas que nunca se acercan a votar. ¿Por qué? Porque hay inconsistencias en el padrón. Pero el hecho de que no se acercaron a votar quiere decir que no votaron, pues. Y que no hay fraude en términos de haber utilizado eso para votar por alguien. Yo voy a esa premisa, alguien lo dijo en algún momento. El hablar de fraude es el principal deporte de los perdedores, en este caso. Entonces, sí. Entonces no hay chance. No sé si sí hay chance. Si lo decías tú mismo. Y te iba a decir, ¿qué es lo que eventualmente ha sucedido? Cuando el acta tiene inconsistencia. ¿Por qué es la inconsistencia? Estaba poniendo el ejemplo. Digamos que de los 350 se acercaron a votar 300, para hacer un número cerrado fácil de entender. Si la suma de los datos de los 16 candidatos, más los blancos y los nulos sumados, te debe dar el número de personas que se acercaron a votar, que son 300. ¿Y de dónde sacamos el 300? De contar las firmas del padrón electoral de cada mesa de las personas que se acercaron a votar, que es lo primero que tiene que hacer la Junta luego de las 5 de la tarde. Cuando se cierran las votaciones, se cuenta. Si da 300, el acta está bien. Si da 301, el sistema le admite como bien. Hasta 306 en ese caso. Te acepta. Te acepta, porque dice la ley, norma de la ley, más menos 2%. Si del total hay una diferencia de más menos 2% hacia arriba o hacia abajo, lo cual yo en lo personal estoy de acuerdo, pero así dice la ley, ¿no es cierto? Porque el margen en ese ejemplo que te estoy poniendo son 12 votos. Claro, tiene que ser es exacto. muy grande. Debe ser exacto, pero también ¿qué haces cuando no es exacto? Si es que la equivocación se la suma. La mandas a la revisión, pues la dejas suspensa. Eso sucedió en la consulta popular del año 2011, porque reglamentamos así, no estaba expedida la norma, ¿no es cierto? Y tuvimos 70% de actas con inconsistencia. Igual te van a decir que es fraude, ¿no es cierto? Porque la gente, cuando no quiere entender las cosas que se les explica con claridad, pues es muy fácil. El perdedor dice fraude. Exacto. El perdedor dice fraude. Porque ahora hay voces que anticipan, pues dicen, nos van a robar la elección, hay que ponerse muy atentos. Yo creo que más que nos van a robar, hay que cuidar los votos. Y eso está bien que se cuiden los votos. El problema es la capacidad de cuidar los votos. Leía algo que tú escribiste respecto al tema de cuidar el voto. Bueno, la forma de cuidar el voto es teniendo delegados en las juntas receptoras del voto. ¿Por qué? Pero tienes que tener una logística impresionante. Pues. Si es que eres partido que quiere gobernar el país, deberías tener. La realidad es que no la tienen, la mayoría, ¿no es cierto? Y entonces a los que la tienen son porque son borregos, porque son populistas, porque son... Que en este caso, básicamente yo considero que habrán básicamente dos fuerzas. Desgraciadamente, las polarizadas, claro. Las que van a tener un porcentaje muy alto de delegados, que son las que mayor preferencia electoral tienen. Entonces, vas a tener otros, el Partido Social Cristiano, la Unidad Popular, pero ninguno va a llegar a un porcentaje importante de control. Pero esa es la forma que está establecida en la ley. Al tener tantos ojos que van a estar viendo, por ejemplo, cuando tú estés contando los votos, tampoco es muy difícil hacer un fraude, pues, ¿no? Claro. Ponerte primero tienes los voto. miembros de la Junta. Una rayita más te robaste un voto, ya. Y no digo que eso no pueda suceder, pero en general la gente no tiene para qué hacer eso. Ya, Fausto, pero entonces no hay posibilidad de hacer fraude. En todos los procesos que hemos dicho, no. ¿Dónde en el pasado se han presentado actos fraudulentos? En los procesos de reconteo de los votos. Las actas que no pasan automáticamente y que quedan suspensas, tienen que necesariamente validarse generando una nueva acta, que ya no es responsabilidad de los 4 miembros de la Junta y de los delegados, es responsabilidad de la autoridad con los delegados que estén presentes en la audiencia de escrutinio, si es que están presentes, ¿ya? Porque lo que suele suceder es que los primeros días u horas están presentes, perdieron, se van, ¿ya? Pero se van y están pendientes todavía de asignar los últimos escaños, están o
Claro, ahí no se van. Normalmente si tú tienes una alcaldía que está competida por 100 votos, ¿no es cierto? Se matan y está bien que cuiden. No para hacer trampa, que está bien que cuiden para que se cuenten los votos y salga lo que debe salir. Porque la diferencia de 100 votos puede revertirse al otro lado, igual van a ganar con 20. O sea, claro, ya. cuando las diferencias son muy estrechas, ¿no? En este Claro. caso. Ahora, Fausto, estamos hablando de una etapa en la que la informática es lo primordial, lo fundamental, tenemos hasta inteligencia artificial. ¿Hay factibilidad en ese aspecto de pronto de que se puede incidir en la parte digital, en lo informático? Siempre es posible. Si las computadoras del Pentágono fueron hackeadas por Snowden y el otro... Yo me refiero a los apagones, por ejemplo, el apagón. ¿Cuál apagón? El último periodo, no, el anterior. ¿Cuál apagón? O sea, por ejemplo, se habló de un apagón del cual todo el mundo hace referencia en el año 2017, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se cayó la página web. ¿Eso es apagón? Se cayó la página web. Y los partidos saben... Pero dejas de entrever ya que algo No, pasa. que se cayó la página web. O sea, ¿a ti no se te ha caído la página web alguna vez? Sí, claro. Ya, claro. por supuesto. Que no debería caerse... En un proceso Bueno, de esta pero se cayó la naturaleza, página web. Le dejas de entrever alguna cosa. No le dejas de entrever. vas a Tú estás elucubrar. haciendo entrever. Vas a elucubrar, no, desde luego. exacto. Dejas la opción de que lo cubren. Pero los partidos sabían que el servidor nunca se apagó. ¿Por qué? Porque ellos tenían una línea dedicada. Directa, que les entregaba el CNE a un local específico. Y veían cómo que estaba ahí, que no se ha cambiado nada. Que claro, cuando se volvió a levantar la página web, había una diferencia de votos, por supuesto, porque el proceso siguió. ¿Ya? Y cuando la gente no quiere entender, entonces, no entiende. Oye, entonces se manipuló entonces ese tema, pues. Pero políticamente se manipula todo, igual que ahora dicen que hay que cuidar del... Lo que hay que hacer es cuidar los votos. Hay que cuidar los votos. Yo no digo que no haya que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero la principal preocupación mía más bien es que no se lo hace. ¿Por qué? Porque los partidos son de tan debilidad que no tienen capacidad de hacer el control electoral que la ley les reconoce como derecho, pero el derecho se ejercita con capacidades. Y las capacidades son tener 41,000 personas, ¿no es cierto?, que puedan estar presentes en las 41 mesas. Hasta el final, pues, ¿no? Además. Hasta el final, ¿no es cierto? porque de pronto vas desertando y te vas. Resulta que ya hicieron el escrutinio del presidente, pero como yo estaba, ya no, me voy. Pero todavía no han hecho el escrutinio de asambleístas nacionales, de asambleístas provinciales y de parlamentos andinos. Parlamentarios andinos. Entonces, efectivamente, el delegado es un delegado que debería estar, en teoría, igual que el miembro de la Junta Receptora del Voto, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche en que se acaba el escrutinio. Y entonces allí es cuando hay que tener la capacidad para ejercer el derecho que la ley reconoce y que la ley dice cómo se hace el control electoral. En consecuencia, puede ser factible que se den cualquiera de los hechos que hemos descrito en este momento. He empezado diciéndote, Osvaldo, que es factible, todo es factible. Todo es factible. Pero hay que vigilar, hay que controlar. Entonces, para hacer que no sea factible o para hacer que sea casi imposible, hay que tener delegados. Pues. Y hay que tener delegados técnicos, informáticos. Pero verás que los delegados... a ver, ¿cómo funciona esto de los delegados técnicos? ¿Pueden estar dentro de los... de la instancia cuando van entrando los votos? Pero por supuesto. Pero tienes que tener gente, pues, y deberían ahorita tener ingenieros informáticos haciendo auditoría de lo que hace el CNE. Pero eso cuesta y entonces los partidos no los tienen. O muy pocos los tienen. ¿A ti te da confianza el Consejo Electoral, Fausto? Yo creo que es un consejo que no tiene legitimidad por los hierros que ha cometido a lo largo del ejercicio de sus funciones. Y desde ese punto de vista, no. Entonces, ¿te genera dudas? Me genera dudas la legitimidad política, institucional que tiene. O sea, política me refiero no partidista, sino la legitimidad institucional democrática. Consejeros prorrogados en funciones, que no deberían estar prorrogados en funciones.
Entonces, lo que tenemos es una crisis de institucionalidad muy grave, que afecta a todo el mundo, a este organismo electoral, como a la justicia, como al ejecutivo, como al legislativo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han encargado de que la gente no confíe en ellos. ¿Por qué la gente no confía en la justicia? Porque no es eficiente la justicia. ¿Por qué la gente no confía en la autoridad electoral? Porque mira las cosas como que la presidenta del consejo tiene a su hermano de cónsul del presidente actual. Pues entonces eso te genera desconfianza. ¿Eso significa fraude per se? No. Pero significa que deslegitimas tu propia acción. O cuando el CNE se queda sordo, ciego y mudo ante el tema de la licencia del presidente de la República, te genera desconfianza. Pero el Consejo no tenía ¿Cómo que mayor no? cosa que hacer ¿Por en qué ese no? aspecto. El Consejo debió haberse pronunciado antes de que empiece la campaña diciendo las reglas del juego. Ese es su papel. Mandato constitucional, artículo 219, numeral 1, garantizar la transparencia de los procesos electorales. Cuando hay un candidato presidente y que no pide licencia, ¿hay transparencia? ¿Hay igualdad en la competencia? ¿Hay equidad? Entonces, ¿a quién le corresponde como autoridad estatal garantizar aquello? Por mandato constitucional, al Consejo Nacional Electoral. Entonces, no es que no tiene... que no tiene capacidad coercitiva es otra cosa. Eso es otra cosa, porque la capacidad coercitiva está en el Tribunal Contencioso Electoral. En el contencioso. Así como agenciosa... Que tampoco el contencioso es que te da confianza, pues, ¿no? Bueno, por eso, entonces, no es un tema, ¿no es cierto? Si es que cada uno se lava las manos, si cada uno actúa por fuera de la norma, entonces el ambiente que vive el país es este ambiente de zozobra, de inseguridad, de falta de confianza. La gente no confía en la democracia. Y por eso, entonces, le parece muy bien que si es que le condenaron en el pasado al gobierno de Rafael Correa por autoritario, por arbitrario, etcétera. ¿Por qué? Porque pensaba diferente. Pero ahora hay actitudes muy parecidas, autoritarias, arbitrarias, etcétera, y estamos aplaudiendo. Los que están con Noboa. Los que están con Correa le están condenando a Noboa. Y entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver y que tienen la viga en el ojo y no la ven, pero la paja en el ojo ajeno, esa la ponen de este porte. Está bien. Oye, ¿por qué llegamos a estos niveles de polarización en este momento? Porque ahí hay 14 candidatos más, pues, y no se evidencia. No se evidencia. Pues, ¿por qué la gente no les quiere? ¿Por qué? Porque ellos se han ganado eso, pues, todos. No, pero hay candidatos nuevos, jóvenes. Yo no estoy menospreciando las facultades individuales de cada uno. Pero dime cuál de esos candidatos nuevos, jóvenes, ¿no es cierto?, viene de un proceso político al interior de una organización política. Pero es que hay la falla, pues. ¿La falla de quién? Los partidos políticos. Entonces, pues... Porque no tenemos esta formación de... Pero porque ellos son los responsables de la situación en que ellos mismos están. ¿Acaso es la ciudadanía la que les ha conducido a la crisis a los partidos? Ellos mismos se han conducido a su propia crisis, porque le han mentido a la gente, porque le han engañado a la gente, porque no le han dado solución, porque le han ofrecido A y le han dado Z. No hace falta un cambio en la normativa, No es un tema de normas. Es que tú calificas un partido político con un cierto número de firmas. El problema no es de normas, el problema... Y ahí viene la parte fraudulenta, Fausto. Oye, no es verdad. La conducta en el ejercicio de las funciones es lo que te da legitimidad o te hace perder legitimidad, tanto al funcionario público como al dirigente político. Y entonces, cuando tú tienes una confrontación en donde no se confrontan ideas, sino quién tiene la mayor capacidad de deslegitimar al contrario, porque es feo, porque es autoritario, porque es ladrón, porque es... Y no en función de las propuestas que hace el uno y las propuestas que hace el otro. Muy difícil dilucidar en estos temas. Claro, es imposible, porque además este no es un problema y un fenómeno solo del Ecuador. Lo que acaba de pasar en las elecciones norteamericanas es clarísimo.
una crisis del sistema de representación. Entonces, donde se elige el presidente de la República, o del país, del Estado de Norteamérica, a un individuo condenado por acoso, por pagar prostitutas, condenado, Claro, con sentencia condenatoria, Así es. y la sociedad norteamericana le prefiere a ese señor. Entonces, hay un problema de valores de la democracia en el planeta entero. Pero en el Ecuador creo que estamos bastante adelante en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado de cultivar un espíritu democrático. La democracia quiere decir... Estamos hablando permanentemente de esto, no tenemos una democracia madura, siempre estamos con estos temas, no hemos avanzado. Y para madurar la democracia no hace falta reformar leyes. Una conciencia cívica más bien, Pero de por supuesto, conocimiento de los ciudadanos. Una conciencia democrática, ¿no es cierto? ¿Tú serías partidario de que vayamos a las urnas no obligados como tenemos que ir? ¿Y eso resuelve los problemas de la democracia? Pero por lo menos vas a tener un voto. Y quitar el financiamiento público resuelve el problema de la democracia, y cambiar el sistema de Honda a Wester resuelve el problema de la democracia. No, la temperatura no está en las sábanas. La temperatura está en el cuerpo, la enfermedad está en el cuerpo, está en el interior del sistema de los partidos políticos. Yo personalmente creo que hacia donde lo que hay que apuntar es a darle la opción al país de rehacer un nuevo sistema de partidos políticos, donde todos, borra y va de nuevo si cabe el término, pero no para cumplir las mismas reglas, pues. Claro. ¿No es cierto? Ya casi lo hicimos, pues. Claro. Había que nuevamente Esa era la presentar idea, las esa era la firmas. idea cuando se aprobó la Constitución. Entonces dijeron, muy bien, los partidos son los causantes de todo, la Asamblea es la causante de todo, hay que quitarle a la Asamblea la capacidad de nombrar el fiscal, etcétera, etcétera. Todo lo que se inventó el Consejo de Participación Ciudadana, se priorizó a la política, porque lo que peor que pueden hacer los políticos es priorizar y satanizar a la política. Porque lo que están haciéndose es un harakiri. Y ya lo han hecho. Ya lo hicieron, pues, porque lo que hizo hizo correr en su momento del resto, hoy lo están haciendo a él. Y entonces, ese es un círculo cerrado, Osvaldo, y del cual no podremos salir en función de cómo escojo al menos malo, pero nos resulta que así le ponen a la gente. Así es, exactamente, ahí dice escoger entre el menos malo. ¿Tú ves que puede variar este tema, esta polarización que tenemos con el debate que se va a dar en estas próximas horas? ¿Por qué? La polarización no es un tema que se resuelve. Yo decreto que no hay polarización y mañana no hay polarización. Es un proceso de conciencia democrática que hay que ir construyendo. Pero es como los alcohólicos. La enfermedad que tiene la política ecuatoriana y la institucionalidad ecuatoriana es una enfermedad parecida a la de los alcohólicos. Si el alcohólico no reconoce que tiene un problema y que está enfermo, no se curará nunca. Si los políticos no reconocen que ellos son los responsables de lo que está pasando con la democracia del país y no se proponen juntos, todos juntos, seguiremos en esta discusión. Osvaldo, esta entrevista bien podría estar vigente hace 10 años y podría estar vigente después de 10. Hemos conversado hace mucho tiempo y casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿y de quién depende? Yo vengo sosteniendo desde ese entonces que lo que hay que propiciar es un cambio en la cultura política, en la forma de hacer política, que es lo mismo que va a suceder finalmente con la justicia, por ejemplo. ¿Cuándo la gente va a confiar en la justicia? Cuando los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales empiecen a hacer lo que deben hacer, conforme a lo que dice la ley. No es un problema de falta de ley. Que sean probos. Fausto, seguiremos conversando. Y hay que ser probos también en lo electoral, y hay que ser probos en la agenda legislativa, y hay que ser probos en la agenda del Ejecutivo, porque esta crisis que estamos viviendo abarca al conjunto del sistema de representación. Claro, lamentablemente vivimos una desinstitucionalización. Correcto. En este momento en el país. Desinstitucionalización, ¿con qué parámetros decimos que hay desinstitucionalización? Con los parámetros de la democracia, pues. Y entonces, si es que no cumplimos, ¿cuál es el remedio finalmente? El remedio es bastante sencillo. Nos guste o no nos guste cómo está la ley o la Constitución, cumplir
los preceptos de la ley y la Constitución. Se supone que eso debería ser. Fausto, muchísimas gracias por tu presencia en la programación. Un gusto siempre. Ha sido interesante conversar contigo siempre de estos temas. Estaremos para seguir. Esto va para largo todavía. Gracias al licenciado Fausto Camacho, el ex consejero del Consejo Nacional Electoral, es vocero también de Voces por la Democracia, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda muchísimo. En nuestras redes sociales, síganos también en las redes sociales. Allí va a encontrar usted el contexto informativo de noticias nacionales e internacionales y también la coyuntura permanente diaria de la coyuntura noticiosa que se da también en el país. El programa llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. Gracias por la sintonía. Recuerde que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Mire el programa, comparta estos contenidos. Esto es importantísimo, compartir los contenidos para que tengamos un conocimiento más certero de los temas que estamos tratando. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y que tengan un excelente día. Pronto, los ecuatorianos tendremos la oportunidad de conocer a las y los candidatos a la presidencia de la República y sus propuestas en Ecuador Debate 2025. Este programa de televisión organizado por el Consejo Nacional Electoral, con reglas claras y enfoque técnico, nos permitirá ejercer nuestro voto de manera informada. Por una democracia multicolor, por un Ecuador mejor. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.